La pizarra pregunta, ¿usted considera que el estrés es bueno o el estrés es malo? Es malo, en todo el sentido de la palabra. Porque daña la salud, porque le da el estrés, da estreñimiento al colon, daña toda la salud. ¿Usted qué considera, que el estrés es bueno o que el estrés es malo? El estrés es mortalmente malo para el ser humano. Es un porcentaje muy alto para la muerte espontánea del hombre. Y lo mejor que para curar el estrés, un buen café express. Pues yo diría que es malo porque uno como estresado vive como le digo, como desesperado, algo así, como muy afligido tal vez. Yo digo que es malo tal vez. Usted también puede responder esta pregunta a través de nuestra cuenta de Instagram, @lapizarrapregunta. Bueno, ahí con esa pregunta nos surge también varios aspectos, porque se dice que sí, el estrés puede llegar a ser malo porque se está expresando alguna enfermedad que está dentro de nuestro cuerpo, pero hay unos que dicen que el estrés o trabajar bajo estrés les da mayor productividad. Consulte y usted pregúntese en casa, porque llegó el momento de la pizarra del doctor Parra, así que doctor Luis Rodrigo, bienvenido al Café de la Mañana. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Perfecta, gracias a Dios. Muy bien, ¿y usted cómo anda de estrés? No, más bien los niveles así regulados. Se puede regular porque a veces hay presión de pronto en el trabajo, hay presión en la familia, pero pues todo se puede regular. Yo creo que una buena respiración ayuda a mejorar el estado. Entonces, ¿el estrés es bueno o el estrés es malo? Es la pregunta. Pues yo creería que ayer que teníamos la clase sobre las diferentes causas de la gastritis, vendría a decir que es malo. Bien, bueno, hoy sí tengo que contradecir a los televidentes y tengo que contradecirle a usted, porque el estrés sí es bueno, el estrés no es malo. Lo malo es el exceso de estrés. Resulta que nosotros en la vida tenemos que tener un nivel óptimo de estrés para poder vivir, si no, no viviríamos, no estaríamos donde estamos aquí de pie. El estrés nos impulsa, nos ayuda muchísimo, pero sobrecargarnos de tareas, y es la principal causa de estrés, sobrecargarnos de tareas a diario, nos eleva el nivel de estrés. Es como cuando usted llena un vaso de agua. La última gota que rebosa el vaso es el nivel máximo de tolerancia al estrés, pero el estrés, y la pregunta decía, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Lo que sí es malo es que usted se sobrecargue con los problemas de su casa, con los de la vecina y con los de la tía de la vecina. Eso sí es malo, porque sus niveles de estrés pasan de los hombros y al pasar de los hombros, usted se empieza a sentir ahogada y le empieza a doler el cuello y empieza a aparecerle una cantidad de enfermedades que usted no tiene ni idea. Pero entonces, doctor, hablemos de las personas que de repente tienen exceso de estrés, tanto así que se pueden llegar a generar enfermedades en el cuerpo, pero se escucha como enfermedades huérfanas, porque a veces le dicen a uno, no, tiene dolor de cabeza y ya, pero dolor de cabeza, ¿por qué? No, llegó la gastritis, pero la gastritis, ¿por qué? Y enfermedades sin apellido, exactamente. Enfermedades sin apellido, y sin apellido significa huérfanas también, ¿cierto? ¿Cuáles son sus apellidos? Patiño Contreras. Patiño, ¿y de dónde proviene ese apellido? El Patiño de Bucaramanga y el Contreras sí es de Ocaña, norte de Santander. Vea, entonces, todos tenemos un apellido. El apellido más común en Colombia, ¿cuál es? Rodríguez. Rodríguez es el apellido más común Gómez, en Colombia. Díaz. Y todos debemos tener un apellido. Correcto. Las enfermedades deben tener un apellido, porque si no, no nos logramos identificar. Si, Laura, ¿cuántas Lauras hay en Colombia? O en Bucaramanga, o en su barrio, ¿cuál de todas? No, esa tiene el cabellito así. No, entonces, para eso es el apellido. E igual sucede con las enfermedades deben tener su apellido, y cuando usted va a su médico, usted debe decirle, médico, ¿y el apellido? ¿Usted qué tiene? Yo tengo artritis. Yo sabía porque venía cojeando y me dolían las articulaciones, doctor. ¿Y cuál es el apellido de mi artritis? No,
entonces no se hizo diagnóstico. Igual sucede con la enfermedad que hemos estado hablando últimamente, que es la gastritis. La gastritis, doctor, vea, me duele Siento aquí. un ardor aquí en el Ese estómago. diagnóstico se lo hace el portero de la entidad prestadora de servicios cuando lo vea usted que viene a media cuadra cogiendo Y lo el medica y estómago. todo. Y dice, este tiene gastritis. Ahorita que salga con la fórmula ya sé qué le van a formular. O si quiere yo se lo formulo aquí para que no haga la cola, ¿cierto? Entonces, la gastritis tiene un apellido, no, y no solo uno, tiene muchísimos apellidos que hay que identificarlos. Pero dentro de todos los apellidos vamos a ver cuál es el apellido más común de las gastritis. Perfecto. Entonces, de acuerdo a la duración de la gastritis, el primer apellido que debe darle el médico a su enfermedad es si es aguda o es crónica, de acuerdo a la duración. Entonces, podríamos hablar del primer apellido. ¿Es aguda? Si es aguda quiere decir que de pronto los síntomas son esporádicos, de pronto no son constantes. No, si es aguda es la aparición de hace muy poco tiempo. Es decir, le voy a explicar una gastritis aguda. Usted viene y me dice, doctor Parra, resulta que me robaron ayer, me atracaron, me quitaron el celular y tengo un ardor terrible aquí. Esa es una gastritis aguda. Por ejemplo, una gastritis de reciente aparición que conocemos generalmente la causa y que Pero la puedo tratar. la podemos ¿Con tratar, medicamentos claro, eso porque se hay va? que relajarse y de pronto comprando el otro celular o que le regalen el otro, bueno, y ya Y se va le esa pasó y ya agudez. le pasó los 2 días y se le olvidó el tema del atraco, el susto. Cuando le pasó el susto, le pasó su gastritis. Para esas gastritis agudas, todos estos medicamentos que hemos mencionado, omeprazol, milanta, ranitidina, son medicamentos que generalmente el médico utiliza y son buenos, porque lo mantienen el nivel de ácido del paciente y perfectamente el paciente alcanza a salir de su pena, de su dolor, de su duelo por el robo de su Pero celular. a eso me refería, que puede ser temporal porque se calma si se toma algún medicamento y demás, y puede ser que la persona aparentemente diga, ya me pasó, no tengo gastritis. Pero ¿qué pasa Exactamente. cuando vuelve y se repite y Y no se se va? repite y se vuelve repetitiva y permanece o perdura en el tiempo, ya entonces le damos el otro apellido, ya le quitamos el apellido de aguda y nos quedamos con el apellido de crónica. Y cuando entramos al apellido de crónica, la aguda generalmente le puedo dar otro apellido y ahorita le voy a decir qué apellido le podemos dar esa aguda de la que estábamos hablando ahorita. La crónica es esa que permanece en el tiempo, esa que lo mantiene a usted con esos medicamentos que mencioné anteriormente durante mucho tiempo si no se termina haciendo el diagnóstico, porque la crónica puede ser causada por diferentes elementos, diferentes situaciones, tiene unas causas y esas causas son las que de pronto ahorita vamos a ver. Entonces, por la duración, ¿Aguda ya sabemos. o crónica? Aguda o crónica. Listo. ¿Tengo gastritis aguda o mi gastritis es crónica? Fue por un hecho de que murió mi tía y me dio mucho dolor, murió mi abuela. Listo, eso es una gastritis aguda. Mientras que crónica, no. Llevo mucho tiempo con la gastritis, ese ardor y ese dolor es crónico. Pero ¿qué tiene que ver ahora el lugar? El lugar del estómago donde ocurre la gastritis. Resulta que el estómago, para efectos prácticos, lo voy a dividir en 3 partes. La parte de arriba, la mitad para arriba, la mitad para abajo y todo el estómago. Hay unas gastritis que cogen todo el estómago, de acuerdo a todo el lugar, en todo el estómago, y cuando coge todo el estómago se llaman pangastritis. Esas pangastritis inflaman todo el estómago y eso es bueno hacerle el diagnóstico si se trata de una pangastritis o no, o si se trata de la parte de arriba del estómago, que es la gastritis tipo A. Esta gastritis la podemos diagnosticar y colocar dentro del diagnóstico, es tipo A, y la otra es la gastritis tipo B. Es la gastritis que coge la parte de abajo del estómago. Entonces, la podemos dividir y le damos otro apellido. Es una gastritis crónica tipo B o tipo A.
Ahí vamos como siendo más específicos en el tipo de gastritis que puede llegar a tener la persona. El apellido de la mamá. Aquí en Colombia les ponemos apellido a las personas por el papá, el primer señor. apellido. En otros países, Papá y mamá. En otros países es por el esposo, ¿no? Usted se casa en algunos países y pierde el apellido En de sus Estados papás. Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, en los Y la Estados esposa Unidos. también adquiere el apellido del esposo. Sí, ya usted no sería Laura Patiño, sino Patiño, sí, Laura ¿Laura Fisher. qué? Fisher, pescador. Sí. Ah, bueno, ¿le gustan los pescadores? Bastante. Ah, bueno, correcto. Bien. Ahora, de acuerdo a las causas de la gastritis, también le damos otro apellido. Entonces, fíjense que no es solo dele un apellido a la gastritis. La gastritis es un tema un poquito más complejo que lo que usted piensa. Pero podemos definirla aún más. Claro, las causas. Entonces, de acuerdo a las causas, hay una gastritis que es la gastritis nerviosa, por ejemplo, que era la que estábamos hablando ahorita, la que nos produce nervios, nerviosa, esos pacientes que son muy nerviosos y por cualquier causa les genera gastritis. Entonces, ese es un tipo de gastritis. Hay otra gastritis que es muy importante. Es la gastritis producida por alcohol. Es una clase de gastritis que hincha el estómago, hincha la piel interna del estómago, principalmente producida por alcohol y por algunos elementos diferentes también. Pero viene la más común, y ahora le digo de todas estas, ¿cuál es la más común? ¿Cuáles son las más comunes? La otra es la gastritis química. La gastritis química, que es la más común, es la que un químico entra en el estómago, y ahora le voy a decir cuáles son los químicos. Un químico entra en el estómago y nos inflama el estómago. Esa es la gastritis química. ¿Qué químicos tenemos? El ácido del estómago. Cuando usted produce mucho ácido en el estómago, tiene una gastritis química, porque el ácido le está produciendo esa gastritis. El ácido es ácido, tiene un pH ácido, se dice, un pH menor de 7. Bueno, vaya analizando usted en casa si llega a tener una gastritis, pero definiendo cada uno de estos apellidos que le hemos venido dando aquí en la pizarra del doctor Parra. Pero tenemos también preguntas de televidentes y esta es la que nos llega. Buenos días, doctor. Para preguntarle qué medicina es mejor, la química o la natural. Hablando de químicos. Hablando de químico. A ver, en algún libro de Gabriel García Márquez escuché una frase muy bonita que decía: hace más un buen médico con una toalla húmeda que con toda una farmacia. Depende más del médico que del tipo de medicina que se utilice. Depende más del diagnóstico que haga el médico. Entonces, hace más un buen médico con una toalla húmeda que un mal médico con toda una farmacia. Entonces, ¿qué quiero decirle a esta paciente? Cuando ustedes van al médico, el médico tiene que evaluar, al menos yo lo hago, Sí. Yo miro qué tipo de medicina le puede servir al paciente. Hay quienes dicen, no, es que la medicina química no sirve porque me daña esto, me cura esto, pero me daña lo otro, me daña lo otro. Puede ser cierto hasta cierto punto, pero es necesaria en muchas oportunidades. La medicina natural, a veces dicen, no, pero eso se demora mucho en arreglarme estas cosas, o yo no creo mucho en las alternativas, en las naturales, en las homeopáticas, pero estas medicinas también tienen sus bondades. Fíjense que nuestros antepasados nos curaron con puras medicinas naturales y ellos se curaban, realmente se curaban de muchas enfermedades. Entonces, la estrategia está en que el médico utilice las dos medicinas. Yo al menos trato de utilizar la parte más natural sin dejar a un lado la química, porque la química la necesitamos muchas veces. Se Tratamos complementa. de que complementemos. Exacto. Es más una medicina integral, complementada, que decir, no, es que esta es la única o esta no sirve. Además que recuerden que cada caso es diferente y hay que saberlo llevar por cada uno de los médicos. Tanto así que para hacer un diagnóstico efectivo, pues también existen unos exámenes que usted se puede realizar aprovechando que estamos de campaña, Doc.
Aprovechemos Santander y y hagamos Santander. diagnóstico definitivamente. En norte de Santander, hoy están en Pamplona, hoy hay un equipo en la ciudad de Pamplona, un equipo satélite en los bomberos de Pamplona, hoy último día en los bomberos de Pamplona, mañana ya van para Cúcuta. En Cúcuta van a estar con esta campaña de la gastritis en Torres de Claret, Torre 6, Consultorio 9. Torre 6, Consultorio 9 en Torres de Claret. Perfecto, ahí van a encontrar ustedes la posibilidad de practicarse el examen de la gastritis, que es un examen en sangre. También está el examen del colon y el examen para los caballeros, que es el de próstata, que de repente pueden decir, no, este no me lo quiero hacer. Pues ahora es mucho más fácil y eso también lo hace en examen de sangre. Exactamente, y en Cúcuta quiero decirles que están jueves, viernes y sábado solamente allí en Torres de Claret. Y aquí en Bucaramanga estamos, esta semana estamos en nuestra sede, en la pizarra del doctor Parra, ya ustedes saben, ahí diagonal a la entrada principal del Hospital Universitario de Santander. Miren, no aplacen más esta decisión, tómele la importancia que requiere su cuerpo y consulte. Son exámenes bastante prácticos y son exámenes en sangre que pueden ser evaluados por los especialistas. Para cerrar el tema, quiero decirle que de estos tipos de gastritis, las más comunes son, la crónica es la más común, la más común es la química y la más común es la tipo B. Estas tres gastritis generalmente están inducidas por la bacteria Helicobacter pylori. Háganse el examen, detecten la bacteria, que es la mejor manera de ponerle apellido a su gastritis. Es el apellido Rodríguez de las gastritis, el más común. Canaltro.com